Vamos, hermanos, a compartir la lectura. Vamos a estar leyendo entre todos, comenzando con el hermano Rubén. El hermano Rubén lee un versículo, y luego la hermana Rosa otro versículo, y así sucesivamente, que nos alcancen los 7 versículos. Palabra fiel, si alguno anhela o obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dani, 3, 6. Según de Timoteo, primero. Primera, hermano. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Bien, hermanos, una de las mayores necesidades que tiene la iglesia a nivel nacional y a nivel mundial, la iglesia de Cristo, es tener ancianos en cada congregación. Es una de las grandes necesidades, hermanos, por la cual pasa la iglesia del Señor. Pablo estaba ya a punto de concluir su carrera, lo leemos en el capítulo 4 de la segunda carta, versículo 8. Pablo estaba a punto ya de terminar su carrera como el hombre que había estado estableciendo algunas congregaciones como evangelista, pero también como un maestro, y también haciendo el trabajo de un pastor, corrigiendo muchas deficiencias que hubieron en su momento. Y él sabe que su partida está cerca. Lo podemos leer si gustan ahí en la segunda carta, capítulo 4, versículo 2, versículo 8. Pablo está a punto ya de partir de este mundo. Podemos leerlo en el capítulo 4 de la segunda carta. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, perdón, dije 8, 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida es cercano. A Pablo sabía que le quedaba poco tiempo ya, hermanos, iba a ser sacrificado, o sea, no era iba a ser una muerte natural, no. Estaba preso y iba a ser sacrificado, después iba a ser asesinado por el gobierno romano. Y él sabía eso. Y a pesar de todo eso, hermanos, sabiendo de que el tiempo era corto, a Pablo le preocupaba, le seguía preocupando la iglesia. Le seguía preocupando la iglesia. Y cuando escribe la primera carta, donde leímos en el capítulo 3, versículos 14 y 15, parece que a Pablo le preocupa la conducta de la iglesia, la conducta de los cristianos dentro de la iglesia. Y no solamente la conducta de los ancianos en el capítulo 3, versículo 1 al 7, también le preocupa la conducta de la mujer cristiana en el capítulo 2, versículo 6 en adelante, versículo 8. Entonces, a Pablo le preocupaba la conducta de la iglesia, cómo se iba a comportar la iglesia, cómo se iba a conducir la iglesia. Y le dice a Timoteo, estas cosas te escribo para que si tal tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, por único amarte de la vida. Y se quería ir de este mundo, pero no se quería ir sin antes dejar enseñanza acerca de la conducta correcta que deben de tener los líderes espirituales dentro de la iglesia. Es necesario tener ancianos en la iglesia, pero también es necesario que esos ancianos tengan la conducta correcta. No solamente tener ancianos, sino tener ancianos que tengan la conducta correcta. Y aquí encontramos, hermanos, estos requisitos, le llaman algunos, los requisitos para el ancianato, para el obispado.
Si usted se da cuenta, estos requisitos, hermanos, que encontramos aquí tienen que ver con la conducta, tienen que ver con el carácter, de la manera de vivir del cristiano, del hombre cristiano. Y vamos a ver tres cosas, hermanos, que les he estado comentando a los varones, que debemos fortalecer. Tres áreas en las cuales debemos de fortalecer. Número uno, la área familiar. Número dos, la área espiritual. Y número tres, la área social, que debemos de fortalecer. Primero, hermanos, como varones debemos de desear ser ancianos. Debemos de desear ser ancianos. Y ese deseo, hermanos, porque la iglesia necesita tener ancianos. La iglesia necesita establecerse bíblicamente como ancianos. O sea, esa va a ser la plenitud de la iglesia el día que la iglesia tenga ancianos en este lugar. Entonces, necesitamos trabajar en eso para tener ancianos en cada congregación. Y nota, hermanos, lo que dice el versículo 1, palabra fiel. Así comienza Pablo. Tal vez, hermanos, pensar que llegar a ser anciano de la iglesia pueda ser algo que te va a decepcionar o algo que al final de cuentas vas a decir no valió la pena. No, no es así. Pablo dice, el ser anciano es una buena obra, pero sobre todo es una palabra fiel. ¿Eso qué quiere decir? Que el llegar a ser anciano, cuando alguien llega a ser anciano establecido en la congregación, nunca se va a decepcionar, nunca se va a arrepentir de ser anciano de la iglesia. Es una palabra en la que se puede confiar. Entonces, ¿qué es lo que necesita cuáles son estos requisitos que necesita el anciano? Aquel hombre que desea, que anhela, que quiere y que sabe que es una buena obra. ¿Cuáles son esos requisitos que debe de cumplir? Y lo vamos a ver en esos tres puntos. Número uno, en el área familiar. Versículo 2. Es necesario que el obispo, la palabra obispo, la palabra anciano y la palabra pastor, las tres palabras, aunque se escuchan diferentes, se refieren a la misma persona. Obispo, pastor, anciano, se está refiriendo a la misma persona. Esto es el mismo trabajo, pero con diferentes nombres. ¿Ok? Entonces, podemos encontrar aquí la idea de obispo, de supervisor. Por eso, hermanos, hermana Rosy Cortés, por eso en la iglesia del Señor no hablamos de ancianos, de pastores. Por eso ustedes no escuchan que dicen pastor en la iglesia, como en la religión que dicen, hablan de pastor, porque nosotros no tenemos pastores todavía. Esto es, todavía la iglesia no ha establecido ancianos, obispos o pastores. Entonces, por eso aquí en la iglesia de Cristo no se habla de pastores. Los que hacemos el trabajo de predicar, pues somos predicadores nomás. Pueden llamar ministros o evangelistas, pero no somos pastores. Entonces, la idea de pastor, esa es una idea del mundo religioso. Para que haya pastores, la iglesia tiene que establecer pastores. ¿Sí? Entonces, por eso no hablamos de pastores. Aquí hablamos de predicador en la congregación. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, vamos a fortalecer el área familiar. Lo primero en el área familiar es que aquel que desea, que anhela ser obispo, ser pastor, ser anciano de la iglesia, debe ser marido de una sola mujer. Y hay varias interpretaciones, hermanos, por lo menos dos interpretaciones. Algunos
hablan de que se está refiriendo a que el obispo debe haberse casado solamente una vez. Esto es, que si este hermano murió su esposa, ya es su segundo matrimonio. O si hubo adulterio, ya es su segundo matrimonio. Entonces, algunos lo están interpretando así, la palabra marido de una sola mujer. Entonces, pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando hay fornicación dentro de un matrimonio, el hombre o la mujer que es inocente tiene la oportunidad de volverse a casar, según la Biblia. Por ejemplo, si leemos Mateo 19, no me equivoco, versículo 9. Mateo 19, 9. ¿Qué dice Norma? A ver, no, nos quedamos por acá para no. A ver, Priscila. Yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, y se case con otra mujer de adulterio. Y el que se casa con la repudiada. Entonces, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por fornicación, puede ser al revés. En este caso, Mateo está hablando del hombre y la mujer. Si hay fornicación, si hay adulterio dentro de un matrimonio, este hombre, o sea la mujer, si es el hombre que comete el adulterio, entonces la mujer queda libre para casarse. Si es viceversa, el hombre queda libre para casarse. Bíblicamente se puede volver a casar. Puede volver a casarse si fue la separación por causa de fornicación, si fue porque hubo infidelidad dentro del matrimonio. Entonces, bíblicamente, este hermano se vuelve a casar, entonces bíblicamente tiene la oportunidad de poder llegar a ser anciano porque bíblicamente se ha casado bien, correctamente. ¿Ok? Si su esposa muere, sería su segunda esposa, pero en un sentido su segunda esposa porque tuvo una, pero murió la otra, ahora él está con otra porque su mujer murió, también bíblicamente está bien porque ya está libre de la que fue su mujer porque murió y la ley del casamiento pues ya lo deja libre. Entonces, bíblicamente, alguien que murió, que su esposa murió, no sé cuánto tiempo pasaría, pero que su esposa murió y se vuelve a casar, bíblicamente está bien, no está en pecado. Alguien que se case porque su mujer hubo infidelidad y se vuelve a casar, bíblicamente también está bien. Entonces, ese hermano tiene la oportunidad de poder llegar a ser anciano también. Las mismas posibilidades que tiene uno que solamente tiene su esposa, que no es su primera, no ha fallecido y que no ha habido adulterio, la misma oportunidad tiene. Entonces, no podemos decir que cuando Pablo está diciendo allá en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, marido de una sola mujer, se está ya refiriendo a que el hombre que quiere ser anciano nada más se haya casado una vez. No se está refiriendo a eso. Lo expliqué con los hermanos y tomamos en cuenta el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2 al principio? Hasta donde está la coma de irreprensible. ¿Cómo dice? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Y la palabra irreprensible, ¿cómo la consideran ustedes? ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra irreprensible? La palabra irreprensible no significa que no se equivoca, ni que no vaya a fallar. Los seres humanos, aunque somos cristianos y aunque Dios nos ha perdonado, nos equivocamos y fallamos. Y a veces tomamos malas decisiones
Y eso quiere decir que la palabra irreprensible no se está refiriendo a que este hermano ya va a ser un robot donde ya no se equivoque y que ya no va a poder equivocarse. Más bien, la palabra irreprensible, déjenme ver, aquí lo anoté. Lo que nos está enseñando que este hermano no pueda ser acusado de algo. Que si se le acusa, no hayan argumentos para acusarlo de algo. Entonces, la palabra irreprensible lo que quiere decir es que a este hermano no se puede poner en juego su integridad. Eso es, un hermano irreprensible. No es cuestionado ese hermano. O sea, alguien puede decir algo de él, pero no tiene fundamento, no tiene base para sustentarlo. Y lo vamos a ver al final. Si llegara a tener bases alguien en contra de un anciano, debería ser de 2 o 3 testigos. Entonces, la reputación de este hermano no es un balón de fútbol que anda para allá y que el hermano y que el hermano aquel no. Es un hermano que, claro, a veces en sus decisiones se equivoca, pero quiere decir que su reputación no anda en boca de todo el mundo. Por eso quiere decir la palabra irreprensible. Que el obispo sea irreprensible, que su integridad, como se acuerdan de Job, que la integridad de Job, el diablo la quiso poner por el suelo, le dijo a Dios, si le quitas lo que tiene, va a hablar mal de ti. Quítale lo que tiene, tócale su cuerpo para que veas. Y dice el libro de Job, que Job se mantuvo íntegro a pesar de todo, aunque el diablo lo acusó de que Job servía a Dios de balde, o sea, por interés. Dios le demostró al diablo que Job era íntegro y que hacía lo correcto. Entonces, la idea aquí es que este hermano sea irreprensible, que si se va a decir algo de él, no sea cierto. No que no se va a equivocar en algunos casos, sí se puede equivocar. Entonces, cuando nosotros unimos esa frase, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es lo que sigue. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Que su matrimonio, que su fidelidad a su mujer no esté puesta. ¿Cómo dijiste, hermano, aquel día? En tela de juicio. En tela de juicio. ¿Qué quiere decir? Que este hermano, en su matrimonio nunca se ha escuchado que ha andado coqueteando. Es un hermano que dentro de su matrimonio, con su esposa en su hogar, no se ha escuchado ni rumores de que le ha sido infiel a su esposa. Esa es la integridad que se necesita de un hombre. Que la fidelidad a su esposa no sea puesta en juicio. Puede ser que su esposa haya muerto, o sea su esposa ahora que se casó con ella, pero no se ha dicho el hermano anda de chiflado. A eso se trata, hermano. Eso se trata. Entonces, la fidelidad a su esposa es hermano, pensé en esto. El primer requisito para ser anciano es nuestra fidelidad a nuestra mujer. Si no somos fieles con la que dormimos, con la que comemos, con la que es el amor de nuestra vida, mucho menos vamos a poder ser fieles con los demás. Entonces, lo primero, hermano, es la fidelidad a nuestra esposa. Y que nuestro matrimonio, hermano, no esté siendo acusado de que el hermano ha intentado separarse, que el hermano ha intentado tener otra relación, hermano. De eso estaba hablando el apóstol Pablo. Entonces, nos hemos dado cuenta, hermano, que siguen con sus mujeres, que siguen con sus esposas, pero las han traicionado. Y entonces, hermanos, el anciano que va a ser anciano
no puede estar acusado, ni se puede haber oído de él que ha hecho tal cosa. Entonces, encontramos, eso significa, hermano, marido de una sola mujer. ¿Ha escuchado usted a algún hermano? No me diga nombre, pero ¿no ha escuchado usted a veces que dice, anda coqueteando por allá? Anda de chiflado. Y hermano, si uno quiere ser anciano, tiene que cuidar su reputación, tiene que cuidar su vida. A veces uno se cree que está solo, pero no es así. Y le decía a los hermanos en ese momento, hermanos, que no tenemos que engañarnos. No tenemos que engañarnos, hermanos. No tenemos que engañarnos. En las fábricas, en los talleres, en las escuelas, a donde trabajemos, siempre vamos a encontrar a alguien que va a querer hacernos plática, hermanos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, hermanos, y no cegarnos a, es que es una amistad, es que quiere ser mi amiga. No. Tenemos que estar abiertos nuestros ojos porque podemos, hermano, podemos caer y podemos ceder y no darnos cuenta y después estar todos enredados. Entonces, lo primero, marido de una sola mujer. Hay que cuidar la integridad conyugal, hermano. Que nuestro matrimonio no ande en boca del mundo. Que se hable que somos íntegros a nuestras esposas, que somos fieles. ¿Ok? Lo otro, hermano, dice, es que debe ser un padre ejemplar, podríamos decir. Mira lo que dice en el versículo 4, que gobierne bien su casa. La primera frase, que gobierne, hermanos, quiero que comprendamos esto. Gobernar bien la casa no es gritar, no es mandar, no es aquí yo mando, no es aquí yo tengo los pantalones. Gobernar bien la casa es como un capitán de barco que pone la brújula y él sabe que esa brújula lo va a llevar al puerto que él quiere llevar ese barco. Entonces su familia, hermanos, va en ese barco y él la quiere llevar a un destino. Entonces la brújula que tiene el varón cristiano para su familia y la ha puesto es el cielo. Allá, al final de esta vida, yo tengo que estar viendo a mi esposo en el cielo. Si tengo hijos, tengo que ver a mis hijos en el cielo. Si tengo hermanos, tengo que ver a mis hermanos en el cielo. O sea, tenemos que entender esto. La palabra que dice ahí, gobernar, no se está refiriendo a mandar. Está diciendo Pablo que los ancianos deben de ser unos guías. Alguien que dirige, alguien que orienta, alguien que encamina por el camino derecho y que él sabe a qué punto quiere llegar y ahí dirige su barco. Entonces, cuando decimos que gobierna bien su casa, es que este hermano sabe a dónde quiere llegar él y sabe a dónde quiere llevar a su familia. La va dirigiendo y gobernar no es mandar y gritar, no, sino es ir adelante y diciéndole a la familia, vamos por aquí, porque este es el camino al cielo. Así que normal, tienes que pensar en más, este es el camino al cielo y vamos por aquí. No, hijo, vaya por aquí, no. Es guiar, es dirigir. Entonces, a veces pensamos, hermanos, que gobernar es que sentarnos, entonces cometeríamos el error como los gobiernos del mundo, ¿no? Que llega el presidente, como ahorita que ya va a salir el viejito y van a sentar a otro, ¿y qué es lo que va a hacer el otro? Se va a sentar a mandar, tú vas para allá y tú para acá. No, en la iglesia no es así, en la familia no es así, en la familia los padres le dicen a los hijos, vamos por aquí, y ellos van por delante, marcando el camino, marcando la pauta. Eso es gobernar bien su casa. Dirigir a la familia. Y dirigir a la familia para dónde o por dónde, por el camino que lo lleva al cielo. Es
es lo que tiene que hacer cuando uno anhela ser anciano de la iglesia, ser un obispo. Y luego, ¿qué dice el mismo versículo? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda. Dice que sean cristianos. Dice que sean cristianos el texto. ¿Ah? ¿Cómo ven ustedes? ¿De acuerdo ahora que nos enseñaron ese día? Vamos a compartirlo, hermano, porque sí es muy interesante. Miremos Tito, hermano, miremos a Tito, capítulo 1. Estoy viendo el reloj, pero ya me acordé que el reloj no sirve. Dice versículo 6, que es el Tito 1:6. Así que el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de instrucción y de rebeldía. ¿Ves que 1 Timoteo no dice que tenga hijos cristianos? Tito dice que tenga hijos creyentes. Hay muchos que han enseñado que no es necesario que el obispo tenga hijos cristianos, porque la Biblia no lo dice. Y vamos a hablar en el segundo asunto de fortalecer nuestra vida espiritual, que hay que entender los conceptos bíblicos. Tito dice que sean creyentes, ¿sí o no? Tampoco dice que sean cristianos. Pero cuando la Biblia nos habla de creyentes, de la palabra creyente, ¿cuál es el concepto de la palabra creyente? Mira, 1 Timoteo, la misma Biblia, el mismo libro nos va a sacar de la duda. Capítulo 4, versículo 3. Tito dice que sean creyentes, ¿sí o no? Los hijos de los que van a ser obispos. No dice que sean cristianos, dice que sean creyentes. Pero ¿cuál es el concepto en la Biblia de la palabra creyente? A ver, no, ahora sí, capítulo 4, versículo 3 de 1 Timoteo. 4, versículo 3. Dice: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hablando de aquellas falsas enseñanzas, falsas doctrinas que van a traer van a traer la apostasía, Pablo dice que estos falsos maestros o engañadores que van a enseñar esas doctrinas de demonios prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. ¿Quiénes? ¿Cuál es la idea de que participen los creyentes? ¿A quién se está refiriendo? A los cristianos, ¿sí o no? Entonces, el concepto de creyente nos lleva a cristianos. Y luego dice, el mismo texto nos aclara y dice, y los que han conocido. Entonces, los dos conceptos, creyente, la palabra creyente tiene el concepto de cristianos. Y luego dice, y los que han conocido la verdad. ¿Y quiénes son los que han conocido la verdad? Que no obedecen. Ajá, y mira el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán de la fe. Quiere decir que ellos ya conocieron la fe, ya conocieron la verdad y ahora van a apostatar, porque para que puedas desviarte de la verdad, primero tienes que conocer la verdad. Entonces, los que han conocido la verdad son los que han conocido el Evangelio, como aquí nuestro hermano José, como cada uno de nosotros ha sido bautizado en la verdad del Evangelio. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que tenga hijos, le dice a Tito que los obispos deben de tener hijos creyentes, está diciendo, el concepto bíblico es que tengan hijos cristianos. Y esos hijos cristianos, el papá como líder de la familia, como el guía, como el
el que gobierna, como el que dirige la casa, los debe de llevar por el camino de la verdad. Los debe de llevar por el camino al cielo. Los debe de llevar el camino al cielo. Volvamos a Timoteo 3, 1 Timoteo 3. Pues el que no sabe, versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, ¿a dónde nace el obispado? ¿A dónde nace el liderazgo espiritual? ¿Ah? En la casa, en la familia. O sea, la familia, mi esposa, los hijos y los que viven en mi casa son el campo del entrenamiento. Ahí es donde nos entrenamos. Y si no sabemos gobernar, si no podemos dirigir, si no podemos llevar a mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos, si no soy capaz de llevarlos al cielo, Pablo está diciendo de una manera, no van a ser capaces de llevar a otros tampoco al cielo. Entonces, ¿dónde comienza el entrenamiento para el obispado? Es en la familia. Y, hermanos, yo le decía a los hermanos, tenemos que trabajar en nuestra familia, tenemos que hablar con nuestras esposas, tenemos que hablar con nuestros hijos. O sea, no solamente es estar en este mundo, y no solamente es estar en la iglesia, sino, estuve pensando ayer, hermano, lo platiqué con mi esposa, cuando muramos nosotros, ¿qué legado le vamos a dejar a la futura generación? ¿Qué enseñanza le vamos a dejar? Y digo esto porque si nosotros estamos en la iglesia, somos miembros de la iglesia, pero no dejamos nada ni principios, ¿qué va a pasar con la futura generación? Y nos podemos acabar, y nos vamos a acabar pronto. Y las futuras generaciones, hermanos, tienen que tener buenas bases para continuar. Dice Pablo en esta carta que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, para que la iglesia siga manteniéndose firme en la verdad. Entonces necesitamos ancianos, necesitamos nosotros trabajar de formarnos este carácter. Y les comentaba, tal vez podemos vernos y decir, no voy a poder ser anciano. Tal vez la iglesia no va a poder nombrarme anciano, porque a lo mejor hay requisitos que no están en mis manos y no lo voy a poder cumplir. Pero ¿saben qué? Yo les decía a los hermanos, si la iglesia no nos llega a nombrar ser anciano y nosotros formamos este carácter, vamos a ser de gran ayuda para la iglesia. Porque la iglesia va a tener líderes con carácter espiritual, con una conducta correcta familiar. O sea, una familia ejemplar, hermano. ¿Ustedes cómo ven? Como dijo el hermano Manuel. ¿Quieren comentar algo? Voy a dejar este tiempo para los comentarios porque voy a terminar con otro versículo que está ahí en 1 Timoteo. ¿Alguien quiere comentar algo? Hermano, yo nomás quiero reafirmarlo como lo que usted comenzó diciendo. Usted comenzó diciendo que en la iglesia del Señor no se habla de pastores y no se habla de pastores por el momento, porque no los hay, no porque no se deba de hablar. O sea, cuando haya pastores, pues nos vamos a referir a los pastores como pastores o como ancianos o como obispos, porque a fin de cuentas los tres es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces nos dirigiremos a ellos de esa manera y ese es el punto al que queremos llegar, ¿me entiendes? Este es el objetivo, por eso cada quincena nos estamos reuniendo los varones, porque queremos que un día se establezca la iglesia correctamente y entonces podremos utilizar el término pastores con mayor frecuencia, con mayor naturalidad, porque ya tendremos nuestros pastores primeramente a Dios. Pero de momento, al no haberlos, pues no nos dirigimos entre nosotros como pastores. Se habla de pastores, porque tanto así que ahorita se está dando la clase al respecto, pero no como el título a una persona, porque todavía no se establece. Esperemos en Dios y que sea la oración de cada uno de nosotros para que próximamente pueda haber pastores ancianos. Y depende mucho de la esposa, depende mucho de los hijos, dónde quieren ver a su papá al futuro, hablando espiritualmente. Si quieren ser una ayuda, si quieren
quieren ser un soporte o simplemente le van a hacer una piedra de tropiezo para que él no avance. Tiene que ver con eso, o sea, como esposa, ¿dónde quiero ver a mi esposo en el futuro? Y tiene que ver con eso, de parte de la familia. Pero también de parte de la iglesia. Mira el capítulo 5, hablando de los mismos ancianos, versículo 17. Con eso va a terminar. Alguien que lo lea, por favor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y vamos a tomar la frase para la congregación. Sean dignos, sean tenidos por dignos de doble honor. Mi primera pregunta es, ¿quién los debe de tener por dignos de doble honor? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Estoy hablando de los ancianos, la iglesia. La iglesia tiene que tener a sus ancianos, a sus pastores, a sus líderes espirituales, los debe de tener como dignos de doble honor. Y la palabra honor es doble ahí. Fíjate, es doble. Número uno, la palabra honor se está refiriendo a que la iglesia debe de respetar a sus líderes, a sus ancianos. Ese es un trabajo muy difícil, bastante difícil, porque a veces sí queremos tener ancianos, pero no nos queremos sujetar y no queremos respetar el lugar del hermano. Y Pablo dice, aquellos que gobiernen bien, okay, la iglesia, el deber y la parte que puede ayudar es respetarlos. Hermano, se equivocó, tomaron una mala decisión en un asunto. No por eso ya vamos a insultarlos y a maltratarlos. No. Vamos a ayudarlos. Ellos también son seres humanos como nosotros y se pueden equivocar en una decisión. Entonces, necesitamos, hermanos, entender. Y necesitamos empezar a trabajar ya como congregación. O sea, no vamos a esperar tener los ancianos aquí sentados, porque ellos se van a sentar aquí al frente. Y van a ver todo el rebaño, y ellos van a ver las caras, y ellos van a ver las acciones y todo. Y cuando ellos vean algo, ellos van a ir, hermana Maura, ¿qué pasó? ¿Por qué esa actitud? Hermana Magallanes, ¿qué pasó? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué su reacción? Ellos van a ir, porque ellos lo van a estar viendo. Entonces, hermanos, desde ya tenemos que empezar a trabajar con el respeto. Para que cuando el hermano, ahorita hay que guardarles el respeto. No esperar hasta que, bueno, vamos a esperar que ya, no. Porque ya están haciendo un trabajo. Tiene que haber respeto de parte de la congregación. Y lo otro que dice que hay que tenerlos por dignos de doble honor es que la iglesia, oiga bien, tenemos que pensar en esto como iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de darle al anciano, a su líder espiritual, económicamente. ¿Y saben qué hacen cuando contratan a un predicador o hay un anciano? Y ese anciano se dedica totalmente las 24 horas a la iglesia tiene que hacer un estudio socioeconómico. ¿Con cuánto vives tú, normal? Te voy a preguntar. Va a decir, no, bueno, yo me gasto 5,000 pesos a la semana, porque soy bien gastón y voy a comer allá y gasté esto. Entonces lo justo es que un anciano debe tener 5,000 pesos para vivir. Y si tiene hijos, más. Y si tiene hijos que van a la escuela, más. Entonces, hermanos, tenemos que ir pensando en eso. Ahora, estos ancianos, dice el escritor a los hebreos, que velan por nuestras almas. Nosotros como iglesia les vamos a dar en lo material y ellos nos van a dar en lo espiritual. Necesitamos tener ancianos. Necesitamos nosotros los varones anhelar ser ancianos, empezar a trabajar en el ancianato,
con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra actitud, pero la iglesia también tiene que ponerse, hermano. Tenemos que empezar a guardar respeto, a guardar el orden. Entonces, hermanos, tenemos que fortalecer nuestra área familiar, hermanos. Estos asuntos no son malos. Dice Pablo, si alguno anhela obispado o buena obra, desea. Fiel esta palabra. Entonces, hermanos, estas cosas son buenas para nosotros. Va a traer grandes beneficios para nuestra vida, para nuestra familia, para la iglesia, pero también para los que nos visitan y para la sociedad. Estas son buenas cosas. Estas son buenas cosas. Donde tenemos que empezar a trabajar ya. Por eso, como decía el hermano en su comentario, estamos estudiando, estudiando la palabra de Dios para corregir nuestras deficiencias, para poder un día, como les digo, si no llegáramos a ser ancianos de la iglesia, que sirvamos de gran ayuda para la iglesia del Señor. ¿Cómo ven? Dios les bendiga, hermanos, y que trabajemos en esos puntos de fortalecer nuestra familia. ¿Ok? Dios les bendiga.